Sesiones para hablar sobre justicia penal y el día de hoy vamos a charlar sobre un aspecto que es muy importante, trascendente, diría yo, para el tema de la justicia penal que tiene que ver con la prueba ilícita, el efecto y en buena medida las consecuencias que puede generar en un momento determinado esta y sobre todo las pruebas que derivan de la misma. ¿Cuáles son las consecuencias para el proceso penal, la anulación absolutamente de todo o en todo caso algunos aspectos? Creo que será una charla muy interesante, Miguel Ángel, con el gusto de saludarte hoy como cada semana también. Raúl Plasencia. Verdaderamente que el gusto es para mí, te escucho, disfruto mucho este conversatorio, esta plática, hablemos de justicia penal. Uno de los temas que más me apasiona, la prueba ilícita, sus efectos reparadores, la prueba originaria, la prueba derivada, ¿hay o no hay excepciones? ¿Cuál es el planteamiento hoy en día en nuestro mundo jurídico mexicano? ¿Cuál es el pensamiento de la práctica forense? ¿Y cuáles son los cuestionamientos o las circunstancias en las que nosotros advertimos un Estado de Derecho en donde existe un mandato constitucional que es el Ministerio Público a quien le corresponde la carga de probar la culpabilidad del imputado a través de pruebas lícitas? Toda ilicitud probatoria luego es nula. Gracias, Raúl, por permitirme seguir conversando contigo, por esta amistad intelectual, académica, que día a día abona, que día a día crece. Al contrario, mi estimado doctor, sabes que con el aprecio y reconocimiento del gran profesionalismo y sobre todo la gran experiencia que tienes en la materia y precisamente a propósito de ello y para continuar con lo que charlamos la ocasión anterior en cuanto a las diligencias o actuaciones que ameritan autorización judicial que evidentemente deben estar sujetas a un mínimo de formalidades. Cuando se incumplen las mismas, por consecuencia, podríamos estar en los linderos de la ilicitud. Y digo, podríamos estar porque no hay que confundir que el hecho de que se incumpla con alguna formalidad necesariamente nos lleve a la ilicitud. En ese orden de ideas, partamos de una de las primeras actuaciones y quizás la más frecuente a la que se hace referencia tratándose de autorizaciones necesarias en materia judicial y que tiene que ver con la orden de cateo. El poderse introducir a un domicilio con el objetivo de llevar a cabo alguna actuación, eventualmente el poder recolectar algunos indicios de cierto delito que ahí se encuentren o en su defecto llevar a cabo la detención de alguna persona que ahí se encuentre y que previa orden de aprehensión o de detención que se haya emitido pueda un servidor público, elementos policiales, introducirse al domicilio para consumar, para poder en buena medida concretar esa orden de aprehensión. En este orden de ideas, estimado doctor, aludiendo a la ilicitud que pueda derivarse de estas actuaciones, preguntarte en principio tu opinión respecto de las consecuencias que debiese tener una actuación que fuese contraria a las formalidades de el cateo y platicábamos la sesión anterior y lo dejábamos ahí planteado. Se lleva a cabo el cateo y al momento de realizarlo se descubren indicios que pueden dar lugar a la comisión de otros delitos distintos de aquel que se estaba indagando. O bien estamos ante la intromisión domiciliaria sin orden judicial. Esto es, por el caso de urgencia. Se tiene noticia de que alguna persona se encuentra privada de su libertad en cierto domicilio o bien está próxima a ser víctima de la comisión de un delito terrible, como podría ser el homicidio, o tan grave como podría ser la violación. En ese orden de ideas, eh, ¿qué podríamos y qué sentido podríamos darle a estas pruebas y cómo podríamos
en buena medida identificar las consecuencias lícitas o ilícitas que pudieran derivarse de las mismas. Raúl, desde luego que la temática que planteas es extraordinaria. Los supuestos o casos fácticos que en este momento haces seleccionamiento para nuestra audiencia, a quien siempre saludamos con mucho cariño, con mucho afecto. Los invitamos a participar, los invitamos a incorporarse a estas pláticas, a este Hablemos de Justicia Penal y poder dar respuesta a su diversidad de inquietudes. Habría leído en algún expediente, en alguna ocasión real, te hablaré de un caso real, en donde una familia presurosa provocó que la policía entrara a un domicilio sin orden de cateo, al tener la certeza, al tener la seguridad, al tener los indicios, las evidencias de que su menor hija se encontraba en ese lugar secuestrada desde hace algunos días. Y la policía ingresó al domicilio y no tan solo encontró a esta persona, a la menor de edad, sino encontró incluso a otras 2 personas privadas de libertad. Y en una decisión se determinó que en razón de haberse introducido al domicilio sin orden de cateo, se violó toda la ley del procedimiento y de que lo obtenido como evidencia era ilícito y se ordenó la libertad de los imputados. Ese es un cuestionamiento muy interesante porque tú has apuntado que este es un delito flagrante. ¿Cuál ha sido el criterio? La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido en jurisprudencia, la primera sala, de que en tratándose de un delito flagrante, la policía puede introducirse al domicilio sin la orden de cateo correspondiente. Esto es la naturaleza de la propia ilicitud, justificaría en la ponderación de bienes jurídicos que se tutela, salvaguardar el bien preciado libertad, el bien preciado vida, integridad somática de esas víctimas, estos ofendidos. Desde luego que también podríamos advertir este supuesto del criterio del tribunal que sostiene que no podría haber una excepción, en razón de que constitucionalmente se establece que la introducción a un domicilio requiere el mandamiento de cateo y que al no existir excepción por ser un derecho humano que habría que prevalecer, luego se estaría violentando este derecho humano a la inviolabilidad del domicilio y la necesidad de este requerimiento. En algún otro supuesto también leí en un expediente algo muy interesante. Se habría ordenado la práctica de catear un inmueble en donde se tendría la certeza que habría cadáveres sepultados. Efectivamente, el Ministerio Público en los 3 días, 72 horas que se le autorizó indagar, descubrió al, vamos a decirlo coloquialmente, que esas decenas de cadáveres, 4 decenas de cadáveres, no podrían constituir ninguna evidencia en ningún supuesto legal. En algún otro supuesto, se autorizó en un cateo introducirse a un domicilio en donde se tendría la certeza que habría farmacodependientes, marihuana, y se introdujo al domicilio de la policía y encontró a una persona privada de la libertad, evidentemente era un secuestro, y no tan solo habría marihuana, sino también había cocaína. La discusión que se dio en el ámbito judicial es si el cateo estaba dirigido exprofesamente para encontrar marihuana, luego
La evidencia obtenida de la persona secuestrada y la cocaína asegurada constituían prueba ilícita. Tal parece que esos cuestionamientos no tendrían ninguna connotación dentro de la estructura de una lógica. El propio público se podrá interrogar algunos cuestionamientos nacional de procedimientos penales, derechos sustantivos, que van en contra de los derechos constitucionales de una persona. Te habría comentado un supuesto donde detuvieron unas personas de nacionalidad china y se alegó que en razón de que se enteraron previa información de que los detenidos eran de nacionalidad china, al no llevarse un perito traductor en el idioma chino, la detención era ilegal y por lo tanto el dinero, los narcóticos y las armas de fuego eran instrumentos, eran evidencias ilícitas. Algunos han opinado que la Constitución no hace ninguna diferencia. Toda prueba obtenida con violación a derechos fundamentales es ilícita. Si la Constitución no hace ninguna diferencia, habría que recuperar la teoría del fruto del árbol envenenado, que viene de la interpretación judicial norteamericana. Coloquialmente, si la raíz, el fruto, si la rama del árbol está envenenado, luego está envenenado todo el árbol. Esto es así. Desde luego que habría que advertir la propia progresión que ha tenido los precedentes en Estados Unidos, la interpretación de la Corte Suprema y lo que decanta hoy en día en el mundo. Después de estudiar países, entre otros como Alemania, Inglaterra, España, Bélgica, se hace una reflexión interesante. Lo que es ilícito y nunca puede ser lícito es aquello que como prueba originaria violente derechos fundamentales. Pero hay pruebas que no son originarias, que son derivadas y que por lo tanto, estas, por adolecer de algún supuesto de nulidad relativa, pueden ser saneadas. En consecuencia, se reflexiona acerca de 3 tesis que ahora hay más de 18. La fuente independiente, el vínculo atenuado y el descubrimiento inevitable. Recordemos que la ilicitud probatoria está dirigida al actuar de la policía, quien en la indagatoria, en la investigación del delito, no puede vulnerar derechos fundamentales, no puede obtener evidencia a través de torturas, a través de declaraciones sin asistencia de un abogado, introducirse a un domicilio sin autorización de un juez y una serie de requisitos de un Estado democrático de derecho. En esa propia reflexión, ¿cuál es el estadio hoy en día acerca de la prueba ilícita y su efecto reparador? Podríamos considerar, Raúl, bajo la ponderación del equilibrio de la misión, de la función de un Estado. Por un lado, la política criminal de Estado. Combatir la criminalidad, la delincuencia, lograr la paz y el orden social ante afectaciones por conductas delictivas. Y por el otro lado, la tutela de los derechos humanos. ¿Cómo conseguir ese equilibrio? Pongo algunos ejemplos. No estoy consciente que no he contestado la pregunta que me has formulado estructuralmente, pero quise ahondar para nuestro público supuestos fácticos en los que se podría tratar de reflexionar, tratar de analizar bajo una perspectiva, ¿sí?, racional, estructural de estos planteamientos.
La prueba ilícita constitucionalmente está expulsada. Es un límite al Estado que sujeta a sus órganos de investigación a salvaguardar los derechos humanos de los justiciables. No sé qué opinas, Raúl. No, sin duda, Miguel Ángel, que aludiendo a la prueba ilícita y sobre todo a los efectos de la misma, tenemos que adentrarnos en una discusión haciendo referencia a la gran polémica que hoy por hoy existe. Esta teoría de los frutos del árbol envenenado, que se ha ido constituyendo una doctrina que hace referencia precisamente a ese tipo de pruebas del delito obtenidas de manera ilícita, que habrán de impedir que posteriormente puedan ser utilizadas en el proceso, nos colocan en la condición hoy por hoy de tener que partir por lo menos de dos tesis. Uno, quedarnos ante un rigorismo constitucional, esto es, se anulan plenamente, y la respuesta sería obligada, que demandaríamos cómo alcanzar los fines del proceso penal y de la justicia penal anulándolo. O bien, nos quedamos o partimos de alguna flexibilidad en un momento determinado. Coincido plenamente contigo en el sentido de que tratándose de un derecho fundamental como lo sería el debido proceso, una violación a alguna formalidad esencial, trátese de una actuación como el cateo, o en todo caso, de la detención de la persona, o la información que se recibe de esta persona en presencia o en ausencia de su abogado, qué efecto puede tener. Pero a partir de ello, creo que tendríamos que introducir, en principio, este elemento, rigorismo o flexibilidad. En términos de rigor, diríamos nula y nula con todas las consecuencias correspondientes y por ende un obstáculo para poder conseguir los fines de la justicia penal. Y esto traería como consecuencia que entonces debiésemos anular la prueba, anular todas las actuaciones, eventualmente dejar en libertad a alguna persona que ha cometido un delito, no por ser inocente, sino por el incumplimiento de una formalidad esencial de las actuaciones del debido proceso. Y por otro lado, el otro ingrediente a discutirse es la ponderación de los bienes en juego o los derechos que se encuentran en juego. Por una parte, el derecho al acceso a la justicia y el reclamo de justicia de las víctimas y de una sociedad que clama por la justicia, no solamente la mexicana, la de toda América, Europa, África y Asia. La sociedad clama por una justicia pronta, completa, imparcial y que el responsable del delito esté en la calle y esté en la cárcel y evidentemente los inocentes sean solamente los que se encuentren en la calle. En este orden de ideas, ¿cómo efectuamos esta ponderación o la dejamos de lado? ¿Es factible en buena medida invocar la nulidad de una prueba porque incumple de un indicio, de un dato de prueba, porque incumple con una formalidad así, de manera rigorista, sin introducir el esquema de la ponderación y de los efectos de la misma, o deberíamos hacerlo? Me parece que en una fase inicial, cuando surgía esta teoría de los frutos del árbol envenenado, se hacía alusión a, de una manera categórica, anular esta y las derivadas también de la misma. Bajo ninguna circunstancia podríamos tener una situación anómala, viciada, que contaminase en sí mismo el proceso. Pero en un mundo de finales de la década del siglo XXI y con la evolución de los mismos derechos humanos, con los límites, con la flexibilidad de estos, va quedando cada vez más en claro cómo garantizar los derechos que se encuentran en juego. No solamente el derecho al debido proceso del justiciable, del que puede ser imputado en términos de la comisión de un delito, sino también de la víctima del delito, de la sociedad. Así, en caso de que se haya incumplido con una formalidad durante el cateo, durante la detención, durante la recolección de ciertos medios de prueba o datos de prueba o indicios, con el hecho de hacer comparecer a alguna persona, qué efecto y hasta dónde debiese tener la misma. Creo que eso es lo que hoy por hoy
en un siglo XXI que está por iniciar su tercera década, requeriríamos discutir y plantear los efectos de la misma. El juez debe tener libertad para ponderar los efectos, las consecuencias y los derechos que se encuentran en juego, o solamente partir de la base del derecho al debido proceso y en un rigorismo formal, legal, anular la prueba con todos los efectos de la misma e inclusive no solamente esta prueba ilícita original, sino también las derivadas. Tú lo planteabas y lo planteabas muy bien, Miguel Ángel, a propósito de lo que ha venido sucediendo en países del primer mundo, que iniciaron con un claro rigorismo y con el paso de las décadas fue quedando muy en claro que ese rigorismo no resultaba la mejor interpretación para alcanzar la finalidad que estábamos tratando de lograr. Esto es, hacer justicia. Porque si dejamos en libertad al responsable de un delito, no tomando en cuenta su inocencia, sino más bien una informalidad o falta de formalidad, entonces lastimamos la esencia misma de la justicia. Por eso me parece que vale la pena que discutamos este tema. ¿Hasta qué punto? El sujeto es detenido y es maltratado. Es maltratado físicamente o emocionalmente. Y al momento en que se le certifica, aparece con golpes que son propios de maniobras de tortura o de tratos crueles, inhumanos o degradantes. Y aparece también una declaración del mismo que hace las veces de una plena confesión. Pero hay un sinnúmero de datos de prueba que permiten dejar en claro que sí tuvo intervención en el delito. Creo que hoy por hoy, dadas las condiciones de evolución de los sistemas jurídicos, de los procesos de desarrollo sociales y de la manera como opera la delincuencia, si queremos hacer efectivos los derechos humanos, no debemos de pensar solamente en uno de ellos, sino ponderar en qué condición dejamos los demás. Si requerimos garantizar el derecho al acceso a la justicia de las víctimas, la certeza hacia la sociedad de que se está aplicando la ley, también debemos de ponderar esto con el derecho del justiciable a que se respeten los derechos humanos. ¿Qué te parece esta reflexión, Miguel? De verdad que de alto calado tu punto de vista jurídico. Me hace recordar, y como una reseña, el Tribunal Constitucional alemán y la Corte Europea de los Derechos Humanos, Raúl, plantearon un caso que aconteció en la justicia alemana. Sin dar pormenores, por no poderlos precisar, pero sí de carácter genérico, y se privó de la libertad, se secuestró a un menor de edad. La policía detuvo a una persona que tendría cierta participación, habría informado acerca de las actividades de los padres de este menor. Y bueno, la policía, el jefe policíaco interrogó a esta persona. Le pidió que le informara en dónde estaba privada de libertad este menor de edad, porque incluso le aquejaba un mal genético, no sé, cardíaco, una cosa de estas, que era necesario que tomara algunos medicamentos, se le suministrara algunas sustancias. Esta persona habría referido que sí dio información, pero que desconocía en qué lugares se encontraba privado de la libertad. Un caso paradigmático que es conocido mundialmente. El jefe policíaco pidió la presencia de 3 elementos policíacos. Vamos a hablar un poquito en voz alta, y tipos de cerca de 2 metros, de 150 kilogramos de peso, que al verlos, el acusado, bastó nada más la presencia para que recordara dónde estaba este joven privado de libertad, este niño. Acudieron al lugar, era una cabaña cerca de un lago, y bueno, el niño estaba muerto. Fue
procesado por los diversos delitos. La policía prosiguió con la investigación, logró saber el dinero que habría recibido, dónde había depositado ese dinero, cateó su domicilio, obtuvo la evidencia de la participación y procesalmente, ¿sí?, sus coinculpados señalaron en todo aquello que éste participó. Se desarrolló el proceso y en el alegato de clausura, la defensa alegó que la declaración inicial ante el jefe policíaco fue obtenida con tortura. Ve a dónde llega tu exposición que tú has señalado y cómo aterriza en un caso concreto. Y que por lo tanto, si esta confesión que dio inicio a toda la investigación, encontrar al menor y todas las evidencias, pues construía un proceso penal ilícito, la teoría del fruto del árbol envenenado, que por lo tanto debería de absolverse a este menor. El juez, ¿sí?, bajo la teoría del fruto del árbol envenenado, el juez hizo un extraordinario acotamiento, un límite, una restricción a este criterio norteamericano, donde precisaba que efectivamente lo que habría declarado ante el jefe policíaco no tendría ningún valor, pero que ya ante la presencia del juez en audiencia pública, con asesoría de su defensor, habría admitido su participación en el hecho punible. ¿Cómo habría participado esto? Sus conculpados libremente en juicio precisaron su participación. El cateo de su domicilio constituía una fuente independiente que nada tendría que ver con la tortura psicológica de la que fue objeto, que la información bancaria tendría la misma consecuencia. Luego precisó que excluyendo esa parte inicial, existía un cúmulo probatorio que constituye pruebas derivadas, no nulas, suficientes para condenarlo. Lo que avaló el Tribunal de Apelación, el Tribunal Constitucional Alemán y la Corte Europea de los Derechos Humanos. Pero la Corte Europea hizo un acotamiento. Se debe destituir al jefe policíaco, procesarlo, algún delito como ejercicio abusivo del servicio, algo así, ejercicio abusivo policíaco, ¿verdad? Y además deberían de indemnizar con alguna cantidad a los familiares del imputado. Bajo un lema: ningún Estado en el planeta puede, en defensa de un derecho humano, violar otro derecho humano. A partir de este criterio, podríamos advertir que la excepción a la prueba ilícita son fuentes independientes, vínculos atenuados, descubrimientos inevitables. Qué interesante es esta plática. Desde la cabina de control, Eduardo Muñoz en la producción y Adriel Mendoza en los controles, nos piden tener un intervalo para algunas comunicaciones que Radio Jibo quiere hacerle a nuestros radioescuchas. Regresamos para escuchar al doctor Raúl Plasencia en unos cuantos momentos. Que tengan estructuralmente una buena enseñanza, una buena práctica, porque emergen de un conocimiento específico y que hayan escrito obra adjunta, adyacente o especializada en el tema, nos hizo buscar en México y en otros países quiénes podrían ser. Sin lugar a dudas, una de las preocupaciones en el contexto mundial son las actividades a través de acciones o omisiones de corrupción. Establecer hoy en día los parámetros de una resolución. ¿Cómo se dicta una sentencia en derecho administrativo sancionador? ¿Qué contenidos debe tener la misma? ¿Cómo se sustancia un recurso? ¿Quién conoce del recurso? Pero lo más importante, su control constitucional.
La mística de que los recursos económicos se deben destinar para los fines específicos. Ustedes en estos meses van a adquirir todo lo que necesitan como herramientas para su ejercicio profesional, para su ejercicio académico y por supuesto para ese compromiso con el país, con el magistrado Miguel Ángel Aguilar, que seguramente les va a poder dar una mejor perspectiva de vida. Una de esas experiencias para integrar profesores que tengan estructuralmente una buena enseñanza, una buena práctica, porque emergen de un conocimiento específico y que hayan escrito obra adjunta, adyacente o especializada en el tema, nos hizo buscar en México y en otros países quiénes podrían ser. Sin lugar a dudas, una de las preocupaciones en el contexto mundial son las actividades a través de acciones o omisiones de corrupción. Establecer hoy en día los parámetros de una resolución. ¿Cómo se dicta una sentencia en derecho administrativo sancionador? ¿Qué contenidos debe tener la misma? ¿Cómo se sustancia un recurso? ¿Quién conoce del recurso? Pero lo más importante, su control constitucional. La mística de que los recursos económicos se deben destinar para los fines específicos. Regresar a hablar en el tema de justicia penal es algo que debe de llenarnos de una inmensidad de reflexiones. Incuestionablemente, el tema de la prueba ilícita es una de las pruebas más álgidos en nuestro sistema de justicia. Esto permea y repercute hacia las estructuras sociales. Empieza a generarse una sensación de impunidad, a generarse la falta de confianza y credibilidad, por lo que se cuestiona la legitimidad del sistema de justicia.
Y desde luego no se soslaya las máximas de nuestra Constitución: castigar a los culpables, tutelar a los inocentes en el esclarecimiento de los hechos, para resarcir a las víctimas o ofendidos del delito. ¿Cómo lograr ese equilibrio estructural? El Tribunal Constitucional Alemán, el Tribunal de Apelaciones, la Corte Europea precisaron que era válido excluir la prueba ilícita originaria, que era lo expuesto por el imputado ante el jefe policíaco. Por eso se condenó al Estado alemán a lo que he precisado, pero que todo el material probatorio estaba excepcionado. No tendría ninguna vinculación ni ninguna relación de ilicitud, apto y suficiente para sostener la sentencia condenatoria. Luego, ¿por qué no en este equilibrio, como tú puntualmente lo has señalado, en cada caso particular habría que hacer una ponderación, excluir pruebas ilícitas, aquellas que atentan contra derechos fundamentales y justiciar bajo una íntima convicción y más allá de una duda razonable, si el resto del material probatorio es apto y suficiente para sostener una prueba condenatoria, en aras de un equilibrio estructural. Desde luego, sancionando y castigando a aquellos que violenten derechos fundamentales. Entonces, ¿qué opina, Raúl? No, Miguel Ángel, sin duda que las finalidades de la justicia penal, del procedimiento penal, castigar al culpable tiene un fondo muy profundo, como lo tiene también la finalidad de proteger al inocente, pero de gran relevancia y peso específico, el esclarecimiento de los hechos. Lo que se requiere es esclarecer si se ha cometido un delito y quién fue o fueron las personas que intervinieron en el mismo, con el objetivo de evitar la impunidad y particularmente evitar que la norma jurídico penal se incumpla, se inobserve y no suceda absolutamente nada. En este orden de ideas, me parece que tendríamos que coincidir en el sentido de que es totalmente injustificable la violación de un derecho humano, de que no hay manera de poder justificarlo, sin duda. El hecho de que estemos ante un ilícito derivado de la violación de un derecho como sería el debido proceso, al incumplirse una formalidad esencial de alguna actuación, no podríamos transformar lo ilícito en lícito. Pero la discusión no es esa, sino más bien cuáles son los efectos, las consecuencias en el continente mismo, en el procedimiento en conjunto. El hecho de que estemos ante una ilicitud dentro de un procedimiento penal, que la ilicitud podríamos calificarla como un fruto y habría que determinar si por el fruto que se contamina, el árbol completo debe ser cortado de raíz. Si este es el supuesto, entonces estamos ante esas tesis que plantean que existiendo una prueba ilícita dentro de un procedimiento, todo debe anularse, pero si este es el caso, la pregunta que nos hacemos es cómo alcanzamos el esclarecimiento de los hechos. Una tesis que parte de esa base impide lograr una finalidad del procedimiento penal, que es el esclarecimiento de los hechos. Sin duda que no pretendemos ni se pretendería evitar la protección del inocente. Por el contrario, hay que fortalecerla. En ese orden de ideas, creo que la ponderación, el buscar la finalidad de lo que estamos haciendo y el tratar de alcanzarlo es uno de los objetivos que debemos tener presentes cuando se alude a la prueba ilícita, original y a las derivadas. Si es que esta prueba hubiera sido descubierta inevitablemente o no, si el resto de las pruebas tienen una conexión directa, inexorable, de la prueba original ilícita, o bien si son totalmente independientes. Si no establecemos parámetros de estas características, entonces corremos el profundo riesgo de
complicar el esclarecimiento de los hechos como una finalidad del procedimiento penal y por consecuencia pervertir la finalidad del mismo, porque entonces estaríamos beneficiando a algunos que estarían buscando no tanto demostrar la inocencia, sino el incumplimiento de una formalidad. Y así, entonces lograría que una persona no enfrentase consecuencia jurídico-penal en virtud de incumplirse una formalidad del procedimiento, como podría ser, por ejemplo, que no hubiera estado presente el abogado al momento en que se llevó a cabo alguna actuación judicial frente al imputado. Si anulamos todo y desterramos, como algunos dicen, la prueba ilícita, arrancando de raíz el árbol, que sería el procedimiento completo, entonces no alcanzamos esta finalidad de esclarecer los hechos y creo que atentamos en contra del sentido mismo de los fines de la justicia en general y de la justicia penal. De ahí que, estimado Miguel Ángel, creo que hace falta, es necesaria una reforma que permita a los jueces poder ejercer con mucho mayor libertad esta ponderación, pero también colocándolos en esta condición de tener que ponderar los derechos que se encuentran en juego, establecer la causa y la consecuencia misma y los efectos que habrán de tener en este caso las determinaciones que se tomen, pero no solamente de un lado, sino de la otra parte también, aludiendo al pleno respeto de todos y cada uno de los derechos del justiciable, del imputado, pero también tratando de hacer justicia, tratando de alcanzar la finalidad del procedimiento penal, como sería esclarecer los hechos. Si emitimos una resolución desde el ámbito penal y jamás descubrimos qué fue lo que sucedió, creo que ahí entonces estamos pervirtiendo el sistema en sí mismo, porque no sabremos si se trataba de un culpable o de un inocente. Y pretender entonces utilizar la prueba ilícita para arrancar el árbol o el procedimiento, anularlo plenamente, sin determinar a ciencia cierta qué fue lo que sucedió, nos lleva a cuestiones bastante complejas. Así, pongamos otro ejemplo, Miguel Ángel. El hecho de que se exceda en tiempo alguna diligencia autorizada por un juez. El juez autoriza la práctica de alguna diligencia de cateo y establece una temporalidad específica. O la persona es detenida y debe ser trasladada de manera inmediata ante la autoridad correspondiente. ¿Qué efectos debe tener el incumplimiento, por ejemplo, de esta autorización del juez que estableció: te autorizo para que ejecutes el cateo durante las siguientes 72 horas, pero se excede la ejecución del mismo por 3 horas? ¿Esto traduce en ilícito todo? ¿Debe anularse? Y entonces, ¿ya no esclarecimos los hechos? La persona es trasladada no de manera inmediata, sino mediata, por la circunstancia que haya resultado. El único inconveniente que observamos lo es precisamente que el traslado no se dio de manera tan inmediata, sino mediata. Las consecuencias deben ser anular todo o debemos llevar a cabo una ponderación que nos permita determinar si podríamos esclarecer los hechos a partir de anular todo, o bien tendríamos que establecer algunas responsabilidades a deslindarse en contra de aquel servidor público que ha incumplido un mandato legal o judicial y hasta ahí calificarlo ilícito. Se ha cometido un ilícito en virtud del incumplimiento de la orden judicial o del mandato normativo, pero la actuación podría ser considerada inclusive lícita. ¿Qué te parece a ti? Impresionante los temas que tocas. Y voy a agradecerle al doctor Gerardo Azuara Rossetti
Te mando un afectuoso saludo, Gerardo, quien siempre estás al pendiente de nuestras transmisiones y además infinidad de mensajes que están llegando a nuestras redes. Gerardo dice, ¿cómo confrontar el hecho notorio versus la prueba ilícita? En el mismo contexto lo estás planteando, Raúl. Tengo pleno conocimiento de lo que tratas de decir. Va al supuesto fáctico. 2 personas amagan a un automovilista, su acompañante, 2 personas que se transportan en un vehículo con armas de fuego. Les obligan a entregar sus pertenencias. Entregan el celular, las carteras, etcétera, etcétera. En el momento en que van a huir estas personas, llega la policía y detiene a ambos, Raúl. Pero de la información obtenida, estos sujetos podríamos hacer distintas precisiones. Podrían señalar que en su domicilio tienen más objetos, más armas, obtenida con motivo de otras conductas delictivas de robo. Van a esos domicilios y ya después de asegurar armas, dinero, objetos, los presentan ante el agente del Ministerio Público, la Fiscalía. Pero lo hacen fuera de un plazo que podríamos señalar, como tú lo haces, de una puesta a disposición sin demora. Tardaron 4 horas en presentarlo, no obstante que podría haberse presentado en 30 minutos del lugar de los hechos a donde se encuentra la agencia. También podría ser que no fueron a investigar absolutamente nada, que sin embargo en lo que hicieron el parte informativo, los llevaron primero a la comisaría de la policía y después los llevaron con el Ministerio Público y también tardaron las 4 horas. Este caso tan claro como el otro de detener a una persona sin un perito traductor, que sería un tema de discusión, me lleva a una reflexión que quiero establecer contigo y con todos nuestros radioescuchas. ¿A qué se refiere el control de una detención para calificar la flagrancia? El carácter o la naturaleza constitucional del control de detención en delito flagrante. ¿A qué se refiere también el control constitucional en la puesta a disposición sin demora? Creo, salvo tu mejor opinión, la flagrancia y la puesta a disposición sin demora tienen un orden constitucional que el juez tendría que preservar para efecto de poder resarcir ante un acto violatorio. ¿Cuál sería el efecto para que se tuviera que resarcir alguna violación en este propio contexto? Hay algunos criterios, como te he podido establecer, que luego, si no estaban los peritos traductores, habría violación en la detención, no hay flagrancia y toda la evidencia obtenida es nula. Si la puesta a disposición fue con exceso de un plazo prudente, racionalmente aceptado, también la evidencia asegurada es nula. Infinidad de casos se han resuelto en esta propia temática. Esto es, el aseguramiento de los objetos fue en el momento de la comisión de los hechos delictuosos. Por un lado, el aseguramiento de la droga, del dinero, de las armas. Por el otro lado, del arma de fuego, de las carteras, de los celulares. Podríamos considerar que por no llevar un perito traductor ya no hubo flagrancia y por lo tanto la evidencia es nula, o que la puesta a disposición no fue sin demora. Entonces, lo obtenido del momento de la comisión del hecho delictuoso se tornó nulo. Bajo un propio contexto, no discutiría si la evidencia obtenida con posterioridad y en virtud de la información de las personas imputadas, donde tuvieron que ir a otros lugares, que es lo que provoca la demora, entonces habría que hacer una diferencia sustancial entre lo asegurado
verdaderamente en el momento de la comisión de los hechos y lo obtenido con posterioridad. Salvo la mejor opinión tuya, de quienes nos escuchan, el control constitucional de la flagrancia y la puesta a disposición sin demora no puede tener el carácter de ilícito de la evidencia obtenida. En un supuesto, habría, sin conceder, que sancionar en el ámbito penal o administrativo al elemento policíaco, pero no sancionar al propio Estado y el orden social expulsando una prueba que no está afectada de ninguna nulidad. Es evidente que la detención se está realizando en el momento de la comisión del hecho delictuoso. El aspecto formal, vuelvo a repetir sin conceder, de no llevar un perito, porque creo incluso que constitucionalmente no se requiere para detener que se lleve un perito. En tal de los supuestos tendríamos que llevar, ¿sí?, peritos, traductores en idiomas, en muchos contextos que tendríamos que analizar en un momento determinado. Y en otro supuesto de la puesta a disposición sin demora. Por eso habría que hacer esa connotación de pruebas originarias y pruebas derivadas. Aquí en el momento del aseguramiento, que es la flagrancia propiamente dicha, es constitucional la obtención de esta evidencia. Es la violación procesal de carácter administrativo o es la puesta a disposición sin demora que daría consecuencias de otra naturaleza, pero esa prueba es inmutable, según mi punto de vista. Entonces, ¿qué opinas? Indudablemente, Miguel Ángel, creo que esto nos lleva de nueva cuenta a la discusión del rigorismo o flexibilidad al momento de la interpretación. Y particularmente si la casuística pudiese ir variando la decisión o la solución de la problemática dependiendo ante qué circunstancia nos encontremos. El ejemplo que tú planteas, se detiene en flagrancia, se aseguran indicios, se embalan debidamente, se trasladan, se protege la cadena de custodia, pero hay una demora en la puesta a disposición ante la propia autoridad. Esta demora, este control de la detención que tiene que efectuarse, al calificarse como ilícito, probaría o más bien determinaría la ilicitud de todo lo demás, o más bien debiese generar solamente la responsabilidad administrativa, laboral o penal del servidor público que ha incurrido en una demora para poner a disposición. Si no partimos de la base de la casuística y las variables que pueden presentarse caso por caso, podríamos caer en excesos terribles. Tú mencionas el otro supuesto. Se detiene de manera flagrante, se aseguran, embalan, custodian indicios, se elabora el informe policial homologado de manera pronta y expedita, se pone sin demora a la persona ante la autoridad, pero faltó el perito, intérprete o traductor. ¿Ilícito? ¿Todo? O en su defecto, si es que existe alguna declaración, alguna entrevista, quizás esta pudiera ser en un momento determinado ilícita. Quizás. Esto nos coloca entonces en una condición, me parece, en la que deberíamos orientar el debate y las decisiones no propiamente en términos genéricos, sino específicos y casuísticos, caso tras caso. Supuestos delictivos específicos. Se trata de la orden de un juez, la autorización por ciertas horas para practicar una diligencia. Y hay un exceso en la misma. En la exhumación de cadáveres, en el traslado de los mismos, en el descubrimiento de más,
72 horas no fueron suficientes y se excedió y quedaron diligencias pendientes todavía por practicarse. ¿Ilícito todo por haberse excedido? ¿O un tema más bien de responsabilidad, quizás propia de una medida de apremio por parte del juez, una amonestación, apercibimiento, pero ante una diligencia que lo que estaba buscando, una actuación que buscaba esclarecer los hechos, no una actuación arbitraria, ilícita del servidor público? En otros sistemas jurídicos se ha ido distinguiendo esto en el último siglo y dejando muy en claro que lo ilícito debe partir de la base de aquello que no busca una finalidad como esa que demanda el sistema jurídico, que es el esclarecimiento de los hechos. Su pretensión es otra: golpear a la persona detenida simplemente como una forma de castigarla o intimidarla. Fabricar pruebas. No había un dato de prueba, un indicio, y fue sembrado. Pero cuando de lo que se trata es del incumplimiento de alguna formalidad, entonces tendríamos que discutir si debiésemos o no permitir que el juez caso a caso pudiese ir resolviendo para alcanzar alguna de estas finalidades, y particularmente esta que nos preocupa del esclarecimiento de los hechos, ejerciendo una ponderación, no ocultando la ilicitud de algo, sino más bien graduando los efectos que deben en un momento determinado producir ese tipo de actuaciones contrarias a la norma y, en su caso, qué es lo que debiese afectar en la secuela del procedimiento. ¿Qué te parece, Miguel? No, sin lugar a dudas, escucho tus reflexiones y pones el dedo en la llaga. Saludamos a Arturo Altamirano, doctor, donde te encuentres, esperemos que estés bien. Y realmente sería imposible contestar tantos mensajes que nos han enviado. Apreciamos las gentilezas que haces a Raúl y a tu servidor y a todos los compañeros y amigos que nos están escribiendo. Verdaderamente me llena de una inmensa satisfacción. Con mucha razón lo justificas. Si el Ministerio Público tardó 6 horas más de las 72 horas para completar su acta de cateo, donde se encuentran más de 40 cadáveres, pues es obvio que trabajó minuto a minuto. Para esclarecer los hechos. Para esclarecer los hechos. Es obvio que sus actuaciones se constriñeron en el propio marco de la legalidad, en los plazos otorgados. En un supuesto, esas 6 horas con exceso de entregar el acta no podrían constituir, lo digo expresamente, la ilicitud de los más de 40 cadáveres exhumados del predio cateado. Incluso en algunos países europeos se llega a la determinación de iniciar procedimientos administrativos sancionadores por faltas cometidas en el ejercicio del servicio a los servidores públicos. Como un máximo, cuando esas son faltas graves, son faltas notoriamente que trascienden de alguna forma. De otra manera, un apercibimiento, una amonestación, ¿verdad? Le dije que tantas horas se acabó. Pero en este supuesto, cuando hay un compromiso para esclarecer los hechos, pues es evidente que racionalmente no podría, ¿sí?, ni siquiera, porque aquí se dio vista al procurador, ni siquiera, ¿verdad?, hacer un pronunciamiento en ese sentido. Tú hablabas de establecer reformas legales. Yo me atrevo a decir, como siempre lo he dicho, que nosotros vamos a las escuelas, a las facultades de Derecho, a aprender hermenéutica, a desentrañar el real y verdadero sentido de la norma jurídica. Nuestra norma fundamental también debe de ser interpretada cuando señala que las pruebas obtenidas ilícitamente no tienen validez. Pero recordemos que nuestro artículo primero constitucional señala que bajo el principio de igualdad en el marco de la Constitución y los tratados, habrá una protección a todos los individuos
que se encuentren en territorio mexicano, a todas las personas, pero con las propias restricciones que la Constitución salvaguarda. Si el contexto es esclarecer los hechos, castigar a los culpables, es válida la propia interpretación en esa hermenéutica de poder entender que el derecho fundamental se sustenta en la norma constitucional, pero que se excepciona las pruebas derivadas. Las pruebas derivadas no pueden ser permeadas de ilicitud, no pueden estar envenenadas, porque son obtenidas, ¿sí?, de manera separada, de manera independiente, de manera atenuada, de manera desvinculada. Habría que hacer una ponderación, como tú lo dices, o un tema casuístico, como también lo reiteras, de caso por caso, para poder analizar. Desde luego, en la justipreciación puede darse el supuesto, Raúl, de que evidentemente la ilicitud abarca todas las pruebas, ahí no habría nada que hacer. Puede darse el caso. Se declara, se identifica al imputado por los testigos a través de una cámara de jueces sin presencia de la defensa. Se obtiene la confesión a través de tortura. Se introduce un domicilio en un supuesto de no flagrancia sin orden de cateo. Se identifica una persona violando todos los derechos fundamentales. Hay una serie de acotamientos, ¿sí?, que sin lugar a dudas, como el efecto corruptor, donde se mediatiza la declaración de un testigo, eso es una nulidad absoluta. No hay vuelta de hoja. Pero habría que acotar y que diferenciar entre lo que se constituyen como pruebas originarias y como pruebas derivadas para lograr casuísticamente, en cada caso concreto, poder analizar y justipreciar el valor de cada prueba para condenar o para absolver. Sin duda, Miguel Ángel, y con esto que mencionas, recuerdo estas importantes aportaciones de la Suprema Corte de Justicia a propósito de la intromisión domiciliaria tratándose de delitos graves y casos urgentes. El poder introducirte a un domicilio Y flagrantes. ante la flagrancia, Sí. urgencia y gravedad. No hay orden de cateo. La inviolabilidad del domicilio es muy clara en términos de la Constitución. Pero cuando ponderamos los derechos, los bienes jurídicos en juego, si no se introduce la autoridad del servidor público a ese domicilio, se va a privar de la vida, atentar contra la libertad y seguridad sexual de alguien o bien contra su libertad personal. Parecería entonces ejerciendo una ponderación adecuada de estos derechos y de estos bienes jurídicos, que es justificable la intromisión. Si partiéramos de un rigorismo, diríamos, es totalmente ilícito. Y admitiría sin conceder que esto es así. Sin embargo, de declararse ilícito todo ello, no lograríamos ni siquiera proteger a los inocentes, ni mucho menos castigar al culpable o, en su caso, esclarecer los hechos. Habríamos anulado todo, arrancado de raíz el árbol con motivo de un fruto envenenado. Así como se ha logrado avanzar en términos de la intromisión domiciliaria ante el caso de delito flagrante, grave, ante la urgencia, la necesidad, así también creo que tendríamos que efectuar la misma ponderación y consideración tratándose de otro tipo de actuaciones que, si bien es cierto, parecerían no ajustarse plenamente a los extremos de una formalidad esencial del procedimiento, del debido proceso, sí se ajustan a una finalidad por parte del servidor público de esclarecer los hechos. ¿Qué opinas a este respecto, Miguel? No, muy interesante, Raúl. Tengo algunos años, no, mentiría si dijera algunos meses. Prueba de ilícito y su efecto reparador, originaria y derivada. Tengo algún tiempo tratando de escribir sobre este tema. Es alguno de los proyectos que espero cumplir este año o en el primer trimestre del próximo.
para poder analizar cuál es el estatus que se preserva en muchas partes del mundo, cuáles son los contenidos. Hay algunas doctrinas muy interesantes sobre la prueba, entorno público, proporcionalidad, fruto del árbol envenenado, la doctrina de los frutos buenos del árbol envenenado, y dentro de estas están las excepciones, como la fuente independiente, el nexo causal o vínculo atenuado, descubrimiento inevitable, la buena fe y la conexidad de la antijuridicidad. Desde luego, la posibilidad legal de la eficacia de la prueba ilícita derivada en el derecho comparado, la infracción constitucional beneficiosa para el imputado, proporcionalidad como principio, la destrucción de la mentira del imputado, la teoría del riesgo, la renuncia del interesado, división del proceso, la infracción constitucional ajena, la infracción constitucional. Estimo que el mundo decanta en una filosofía donde poner a las estructuras sociales sin restringir los derechos humanos de los justiciables, en aras de hacer la reparación a través del proceso penal, en el esclarecimiento de los hechos, de los daños causados por el delito. Se hace el análisis de cada uno de ellos y en el mundo se ha abandonado la teoría del fruto del árbol envenenado al estimar que generó una impunidad, un descontrol que no era factible aceptar ni admitir. No quiere decir que se admiten las pruebas que violentan derechos fundamentales, porque ello constituye un principio absoluto de ponderación en el equilibrio de un Estado democrático de derecho. Estas nunca tendrán ningún valor, pero habrá que analizar las pruebas derivadas que no tienen ningún vínculo, que tienen una atenuación, que tienen algunos de los contextos de la nueva filosofía del derecho para que el proceso en el Estado alcance la propuesta de efectividad de la ponderación y de la salvaguarda de un Estado en orden, en paz y en un contexto social. Sin duda, mi estimado Miguel Ángel, y con esto, pues estamos ya prácticamente llegando al final de nuestra transmisión y seguramente habrá oportunidad de que continuemos platicando sobre este tema y particularmente sobre la audiencia ante el juez de control, las labores que tiene que llevar a cabo el juez de control cuando estamos ante dilemas como estos. La persona que se pone a su disposición en calidad de detenido o respecto de aquel que se le solicita su aprehensión, la valoración de ese informe policial homologado con todos los datos de prueba que tenga, la intervención de la defensa y, por supuesto, el papel de la víctima. ¿Te parece que pudiéramos continuar la siguiente sesión platicando sobre esta otra etapa y particularmente la manera en que el juez habrá de conducirse y los efectos que podrían producir cada uno de estos temas que hemos abordado, particularmente el informe policial homologado, la actuación policial, la labor del Ministerio Público, la presencia del defensor y, sin duda, del asesor jurídico victimal? Es un compromiso. Invitamos a nuestro radio escuchas a que estén pendientes, que sigan participando. Agradecemos todos los chats que nos han enviado, los mensajes, las formas que se han comunicado. Trataremos de aglutinar todos ellos. Su inmensidad es mayúsculo y es un placer, es un honor estar contigo. He tomado nota de cada uno de los temas para seguir abordando en la reflexión jurídica, juiciosa de cada uno de esos temas. Muchas gracias y que haya buen día. Gracias, Miguel Ángel. Nos vemos pronto. Hasta luego.